Nadie creía en él. Ni los médicos que años atrás le diagnosticaron obesidad, hipertensión y crisis de pánico, ni el mundo de las dominadas, acostumbrado a ver este tipo de récords en manos de atletas respaldados por federaciones enteras. Y sin embargo, un mexicano se colgó de una barra en Querétaro y no la soltó durante casi 11 horas seguidas. Hasta que los jueces de Guinness World Records tuvieron que detener el reloj para revisar si de verdad acababan de presenciar 12.345 dominadas. No es un montaje, no es una exageración de redes sociales. Pasó frente a jueces oficiales, con cámaras encendidas y testigos presentes, y ese número dejó muy atrás el récord que un atleta belga llevaba años defendiendo como el techo de esta disciplina. Pero para entender por qué este mexicano terminó humillando, sin ayuda de nadie, al récord más difícil de esta disciplina, primero tienes que conocer de dónde salió, porque no salió de ningún programa de alto rendimiento. Salió de un cuerpo que, según sus propios médicos, ya venía cargando demasiadas advertencias. Ese hombre se llama Enrique Zapata, tiene 35 años, y es originario de Querétaro. Si buscas en su historial una carrera deportiva de toda la vida, no la vas a encontrar. Lo que sí vas a encontrar, si te asomas a los años anteriores a este récord, es un cuadro médico que cualquier doctor tomaría en serio de inmediato: obesidad, hipertensión, crisis de pánico recurrentes y una lucha personal contra el alcoholismo, que según él mismo ha reconocido públicamente, formaba parte del mismo problema de fondo. No hubo un solo diagnóstico dramático que lo hiciera reaccionar de golpe. Hubo, más bien, la acumulación silenciosa de señales que cualquier persona reconocería si fuera honesta consigo misma. Cansancio que no se iba, presión que no bajaba y una sensación constante de que el cuerpo estaba pidiendo, a gritos, un cambio. Piensa en la rutina que probablemente tú también reconoces: llegar cansado, prometerte que mañana sí vas a cuidarte y encontrar en la comida rápida y en una copa de más el único descanso disponible después de un día completo. Así vivió Enrique durante años. Cada consulta médica repetía el mismo mensaje, cada vez con un tono más serio. La presión seguía alta, el peso seguía subiendo y las crisis de pánico, en lugar de espaciarse, cada vez llegaban con menos aviso. Se presentaban en momentos que él mismo describiría después como completamente cotidianos, en una junta de trabajo, manejando de regreso a casa, incluso mientras dormía, y lo dejaban con el corazón acelerado y la certeza absoluta, aunque falsa, de que algo se estaba deteniendo dentro de su pecho. El problema que este video resuelve es exactamente ese: cómo un hombre que arrancó desde ese punto tan bajo terminó, años después, sosteniendo al mismo tiempo 3 récords mundiales distintos de la misma disciplina, y quedándose con el más brutal de los 3, el que ningún ser humano había alcanzado antes con ese número exacto. Esa es la pregunta que sostiene todo lo que viene. Y quédate hasta el final, porque hacia el minuto 20 te voy a contar algo que muy pocos mexicanos saben todavía. Meses después de este récord, alguien estuvo a punto de arrebatárselo, y lo que pasó con ese segundo intento todavía sigue sin resolverse del todo. Antes de seguir, tienes que entender algo que casi nadie cuenta cuando se habla de récords de este tipo. La gente asume que quien rompe una marca mundial de resistencia física tiene, detrás, todo un aparato de alto rendimiento. Nutriólogos de planta, laboratorios de fisiología, patrocinadores internacionales pagando cada detalle. Enrique Zapata tuvo, en cambio, un equipo mucho más pequeño y mucho más humano: su esposa Mariana, su fisioterapeuta Humberto y 2 coaches de mentalidad, Alex y David, encargados de sostenerlo psicológicamente cuando el cuerpo ya no alcanzaba. En un rato te voy a contar exactamente qué pasó cuando faltaban minutos para cerrar el intento más largo de su vida, porque ese tramo final fue, según cuentan quienes estuvieron presentes, el momento donde de verdad se decidió si esta historia terminaba en récord mundial o terminaba simplemente en un intento más. Si este canal existe para algo, es para contarte, con datos verificados y sin inventar lo que no hace falta inventar, las historias de mexicanos que el mundo subestimó y que terminaron obligando a instituciones internacionales a rendirles cuentas. Todavía no te he contado ni la mitad de lo que Enrique tuvo que atravesar antes de llegar a esa barra en Querétaro, y la parte más dura de todo esto ni siquiera fue física. Si quieres seguir viendo historias así, de mexicanos comunes que terminaron logrando lo que ni los sistemas deportivos con más recursos del planeta habían conseguido, este es el momento de suscribirte,
porque en este canal documentamos exactamente ese tipo de hazañas, con fuentes reales y sin exagerar lo que ya de por sí es suficientemente extraordinario. Vamos entonces al principio, porque para dimensionar lo que pasó esa noche en Querétaro, primero hay que entender lo lejos que estaba Enrique de cualquier versión atlética de sí mismo. Durante años el cuerpo de Enrique fue acumulando kilos, presión arterial y ansiedad al mismo ritmo silencioso con el que le pasa a millones de personas. Trabajo, rutina, poco descanso y una salud que se deteriora tan despacio que uno deja de notarla hasta que un médico pone números concretos encima de la mesa. A eso se sumaba el alcohol, una costumbre que en su momento parecía manejable y que con el tiempo se convirtió en parte del mismo problema que estaba destruyendo su cuerpo desde varios frentes a la vez. Cuando por fin se sinceró consigo mismo sobre lo que estaba pasando, tomó una decisión que después repetiría, casi palabra por palabra frente a la prensa, que hacer un cambio no era negociable, simplemente era necesario. No sonaba a promesa de año nuevo, sonaba a diagnóstico. Ese fue el quiebre. No hubo un instante de inspiración cinematográfica ni un video motivacional que le cambiara la vida de un día para otro. Hubo en cambio la decisión más difícil de todas, empezar sin saber exactamente cómo, sin una carrera deportiva detrás, con la disciplina de la calistenia y el ejercicio de barra como punto de entrada, en Querétaro, la ciudad donde años después terminaría escribiendo su nombre en los libros de récords. Los primeros meses fueron, según relataría después, más una guerra contra la ansiedad y contra el alcohol que una guerra contra el peso. Dejar la copa fue, en sus propias palabras, más difícil que cualquier serie de ejercicio. El cuerpo pedía lo de siempre en los momentos de estrés, y aprender a sostenerse sin esa muleta le tomó, él mismo lo reconoce, más disciplina que la que necesitó después para cualquier récord. Las primeras dominadas fueron torpes, incompletas, más un intento de colgarse de la barra que un movimiento limpio. Hubo semanas en las que el avance parecía nulo y la tentación de volver a la rutina anterior, más cómoda aunque más dañina, seguía ahí, latente. Pero el cuerpo, poco a poco, empezó a responder. Bajó la presión, bajaron los kilos y algo inesperado empezó a pasar también con la mente. Las crisis de pánico, sin desaparecer del todo, se volvieron menos frecuentes, casi como si el cuerpo hubiera encontrado en el esfuerzo físico sostenido una salida distinta a la que antes buscaba en el alcohol. Pero eso no es lo más impactante de esta historia. Apenas estamos calentando, porque lo que Enrique no sabía en esos primeros meses de entrenamiento básico es que estaba a punto de descubrir, dentro de un movimiento tan simple como la dominada, una capacidad de resistencia que terminaría llevándolo a competir, literalmente, contra el mundo entero. Con más de 5 años de entrenamiento constante detrás, Enrique empezó a acercarse a Guinness World Records con un objetivo específico. No una hazaña aislada, sino una progresión medible, categoría por categoría, dentro de la misma disciplina. El 16 de noviembre de 2024, en Santiago de Querétaro, estableció su primer récord oficial, 7.100 dominadas en 12 horas, categoría masculina. Poco después, llegó un segundo récord, esta vez en la categoría de 8 horas, con 4.949 repeticiones certificadas. 2 récords mundiales, en menos de un año, logrados por un hombre que pocos años antes ni siquiera podía completar una dominada completa sin ayuda. El día de aquel primer récord en Santiago de Querétaro, cuentan quienes estuvieron presentes, Enrique llegó nervioso de una forma distinta a como se pone nervioso cualquier persona antes de hacer ejercicio. Era la primera vez que jueces oficiales evaluaban cada uno de sus movimientos con el mismo rigor con el que se juzga a un atleta olímpico, exigiendo brazos completamente extendidos en la posición baja y la barbilla claramente por encima de la barra en la posición alta, sin importar cuánto costara cada repetición hacia el final. Cuando el conteo se detuvo en las 7.100 dominadas y los jueces confirmaron el récord, Mariana fue de las primeras personas en abrazarlo, y Humberto, que ya entonces trabajaba con él, atendiendo cada lesión menor antes de que se convirtiera en una lesión seria, recuerda haberle dicho que ese día apenas era el principio de algo mucho más grande. Lo entendería meses después, cuando empezara a mirar la categoría de 24 horas completas y se diera cuenta de que ahí, y solo ahí, estaba el verdadero límite que quería poner a prueba. Todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia, y viene justo después de este bloque, porque tener un récord mundial
no significa quedárselo para siempre. Si todavía no le has dado like a este video, este es un buen momento, porque ayuda a que historias de mexicanos reales, verificadas y sin exageraciones baratas, le lleguen a más gente que necesita escucharlas. El mundo, como suele pasar con cualquier récord de resistencia física, reaccionó. Un francés, Rémi Girard, superó después la marca de 12 horas de Enrique, llevándola a 7.300 dominadas. Un estadounidense, David McCarthy, hizo lo mismo con la marca de 8 horas, elevándola a 5.450 repeticiones. Dos récords que Enrique había puesto con enorme esfuerzo terminaron, con el tiempo, en manos de otros países. Para cualquier persona, ese hubiera sido un final razonable de la historia. 2 récords logrados, 2 récords perdidos. Capítulo cerrado. Para Enrique, fue justo lo contrario, la confirmación de que la única forma de dejar una marca verdaderamente difícil de igualar era apuntar a la categoría más extrema de todas, la de 24 horas completas, donde el récord mundial vigente, en ese momento, pertenecía a un atleta belga llamado Lennart Scholz, con 11.900 dominadas certificadas. Lo que descubrirás en unos minutos es todavía más impactante que todo lo anterior, porque preparar un intento de 24 horas no es simplemente entrenar más fuerte. Es rediseñar, desde cero, cómo un cuerpo humano puede sostener miles de repeticiones del mismo movimiento sin colapsar antes de completar el reto. El plan que Enrique diseñó junto a su equipo dividía el intento completo en bloques de aproximadamente 600 dominadas cada uno. Al principio, cada bloque tomaba entre 45 y 60 minutos completarlo. Hacia el final, cuando la fatiga acumulada ya pesaba en cada repetición, ese mismo bloque podía tomar hasta 1 hora entera. Dentro de cada bloque, la estrategia era simple en el papel y brutal en la práctica. Series constantes de 7 a 8 repeticiones, una tras otra, con pausas mínimas entre series y descansos más largos solo para lo indispensable: rehidratarse, reponer energía o cambiar las esponjas protectoras que envolvían la barra para que la piel de sus manos aguantara un poco más antes de abrirse. Las semanas previas al intento no fueron, como podría pensarse, semanas de entrenar todavía más fuerte. Fueron semanas de afinar el detalle, probar distintas esponjas para la barra hasta encontrar la que mejor protegía la piel sin restarle agarre. Calcular con Humberto exactamente cuánta proteína y cuántos carbohidratos necesitaría cada hora para no quedarse sin energía a la mitad. Y trabajar con Alex y David una serie de frases y rutinas mentales que pudiera repetirse a sí mismo cuando el cuerpo empezara a pedirle que se detuviera. Mariana, mientras tanto, se encargó de organizar la logística del propio evento: quién estaría presente, cómo se transmitiría en vivo y cómo se documentaría cada minuto para que, llegado el momento, no hubiera espacio para ninguna duda sobre la legitimidad del récord. El día elegido fue el 31 de enero de 2026, en la Loma Centro Deportivo de Alto Rendimiento, en Querétaro. El intento arrancó a las 2:49 minutos de la tarde, con jueces oficiales de Guinness World Records presentes desde el primer segundo, testigos independientes verificando cada repetición y una transmisión en vivo abierta al público a través de su propio canal de YouTube, para que nadie pudiera después poner en duda ni una sola dominada del conteo final. El verdadero secreto de este tipo de récords, el que casi nadie cuenta cuando se habla de resistencia extrema, no está en las primeras horas, cuando el cuerpo todavía responde con relativa facilidad. Está en el tramo final, cuando cada bloque de 600 repeticiones empieza a costar el doble que el anterior, y ahí es exactamente donde se decidió si Enrique iba a quedarse cerca del récord del belga o si iba a dejarlo completamente atrás. Las primeras horas transcurrieron con una regularidad casi mecánica, bloque tras bloque, serie tras serie, el conteo subiendo de forma constante bajo la mirada atenta de los jueces. Pero a medida que avanzaba la tarde y llegaba la noche, el dolor en las manos se volvió una quemazón constante pese a las esponjas protectoras. Los hombros empezaron a mandar señales de fatiga que cualquier persona sin años de preparación habría interpretado como el momento de parar, y la vieja ansiedad, la misma que años atrás lo acompañaba en sus peores noches, empezó a asomarse otra vez, justo cuando más necesitaba mantener la calma. Ahí entraron Alex y David, sus coaches de mentalidad, recordándole, bloque tras bloque, por qué había empezado este camino en primer lugar. Humberto, por su parte, aprovechaba cada pausa corta para inspeccionar el estado real de sus manos y de sus hombros,
decidiendo en segundos si un dolor era manejable o si merecía una intervención más larga que le costara minutos valiosos del reloj. Y Mariana, que había visto de cerca los peores momentos de la enfermedad de su esposo años atrás, se convirtió en la persona que, con una sola mirada desde fuera del área de jueces, le recordaba que ya habían pasado por cosas más difíciles que una barra y un cronómetro. Todavía no te he contado el momento exacto en que superó al belga, y quiero que lo sientas con el mismo peso con el que lo sintieron los que estaban presentes esa noche en Querétaro, así que no te lo voy a adelantar todavía. Pero sí te puedo decir que, para cuando llegó ese instante, Enrique ya no estaba compitiendo contra un récord ajeno. Estaba compitiendo, únicamente, contra la versión de sí mismo, que años atrás no podía ni completar una dominada sin ayuda. 9 horas con 53 minutos después de haber arrancado a las 2:49 de la tarde, ya bien entrada la madrugada, Enrique superó las 11.900 dominadas que Lennart Scholz había dejado como marca a vencer. El conteo oficial, revisado en tiempo real por los jueces presentes, confirmó que el récord mundial de dominadas en 24 horas ya tenía, desde ese segundo, un nuevo dueño. La gente presente en la Loma Centro Deportivo, familiares, seguidores y curiosos que se habían quedado toda la noche, estalló en un grito que, según cuentan quienes estaban ahí, se escuchó hasta afuera del recinto. Los jueces, siguiendo el protocolo exacto de Guinness World Records, no se dejaron llevar por la emoción del momento. Revisaron el conteo una vez más contra sus propias planillas y contra la grabación en vivo antes de confirmarlo en voz alta, frente a todos los presentes. Mariana, que había estado de pie casi toda la noche, se llevó las manos a la cara. Humberto ya se acercaba con vendajes nuevos, sabiendo que lo peor para las manos de Enrique todavía estaba por venir. Pero justo cuando crees que ya conoces el final de esta historia, ocurre algo que muy pocos hubieran esperado. En lugar de detenerse ahí, satisfecho con haber recuperado el récord mundial, Enrique decidió seguir. Con las manos ya prácticamente destrozadas y el cuerpo al límite de lo que cualquier persona podría sostener, continuó bloque tras bloque durante casi una hora más, no para asegurar el récord, que ya era suyo, sino para dejarlo tan lejos que a nadie le resultara sencillo volver a arrebatárselo pronto. Cuando por fin soltó la barra, el conteo oficial, verificado repetición por repetición en las grabaciones y confirmado por los jueces de Guinness World Records presentes esa noche, se detuvo en 12.345 dominadas. No fue una superación mínima que dejara dudas. Fue una diferencia de 445 repeticiones sobre la marca del belga, lograda por un hombre que, apenas años atrás, ni siquiera podía completar una sola dominada completa sin ayuda, y que además cargaba, ese mismo día, con 3 récords mundiales distintos de la misma disciplina a su nombre en distintos momentos de su carrera. Semanas después, Guinness World Records publicó una nota oficial destacando lo que sus propios voceros llamaron la triple corona de Enrique dentro de esta disciplina, y recogieron sus propias palabras sobre lo que había hecho posible este récord, que hizo falta disciplina, fe y un equipo extraordinario, y que este récord se trataba, sobre todo, de la perseverancia sostenida a lo largo del tiempo, porque si él pudo lograrlo, cualquiera podía. Medios en español, entre ellos Noticias Telemundo, cubrieron su historia como un caso de superación completo, de la obesidad, la hipertensión y el alcoholismo, a un récord mundial certificado frente a testigos internacionales. La prensa local de Querétaro fue todavía más específica. Dijo que este récord había puesto a la ciudad, por mérito propio, en el mapa internacional del deporte de alto rendimiento. Y aquí está, tal como te lo prometí al inicio de este video, el dato que probablemente nadie te ha contado todavía, el que convierte esta historia en algo que sigue abierto justo en este momento. Apenas unos meses después, en mayo de 2026, un joven estadounidense de 22 años, llamado Xavier Dillard, reportó un intento propio de 12.412 dominadas en 24 horas, apenas 67 repeticiones por encima de la marca de Enrique. Guinness, fiel a su protocolo, todavía tenía que revisar el metraje completo de ese intento antes de certificarlo oficialmente como nuevo récord mundial. Al día de hoy, mientras esa revisión sigue su curso, Enrique Zapata continúa siendo, oficialmente, el hombre que puso el techo histórico de esta disciplina, el mexicano que obligó a jueces internacionales a trasladarse hasta Querétaro para confirmar, con sus propios ojos,
que lo que estaban viendo era real. Lo que esta historia deja, más allá del número final, es algo que vale la pena que te lleves contigo. Enrique Zapata no partió de una genética privilegiada ni de una carrera deportiva construida desde la infancia. Partió de la obesidad, la hipertensión, las crisis de pánico y el alcoholismo, con un equipo pequeño formado por su esposa, su fisioterapeuta y 2 coaches de mentalidad, sin patrocinadores internacionales ni federación alguna respaldándolo. Y aún así, terminó sosteniendo, al mismo tiempo, 3 récords mundiales de la misma disciplina, y quedándose con el más brutal de los 3 en un país que muchas veces se acostumbra a ver sus propios logros como algo menor. Piensa un momento en la secuencia completa. Un hombre que en algún momento no podía subir un tramo de escaleras sin quedarse sin aliento, terminó, años después, colgado de una barra durante casi 10 horas seguidas, rodeado de jueces internacionales que viajaron hasta Querétaro específicamente para comprobar que lo que estaban a punto de firmar era real. No hubo atajos, no hubo un golpe de suerte, hubo 5 años de constancia silenciosa, la clase de esfuerzo que nadie graba ni sube a redes sociales, y que es, precisamente por eso, la parte de esta historia más fácil de pasar por alto. Si esta historia te dejó pensando en lo que de verdad es capaz un cuerpo cuando la cabeza decide no rendirse, imagina lo que te espera en las próximas historias de este canal, porque apenas estamos empezando a contar los casos de mexicanos comunes que, sin ayuda de grandes instituciones, terminaron logrando lo que ni los sistemas con más recursos del planeta habían conseguido antes. Este canal existe exactamente para eso, para contarte, con fuentes verificadas y sin inventar más de lo necesario, las historias que deberían enseñarse en la escuela y que casi nunca llegan a los libros. Suscríbete, dale like si esta historia te movió algo por dentro y déjanos en los comentarios si crees que México debería quedarse con este récord, quien sea que intente arrebatárselo. Puede que la revisión de ese nuevo intento estadounidense sea, precisamente, el tema del próximo video de este canal.